Bueno, ahí está lo que ha trascendido, los deslindes, denuncias ya, decíamos, de Ricardo Anaya, ex candidato presidencial, silencios de algunos que no han dicho nada, el expresidente Peña Nieto, el expresidente Salinas de Gortari, pero lo que hay en la periferia resulta por demás interesante. Este es un juicio que debe dirimirse en los medios de comunicación, es un juicio en donde pesará más la opinión pública, en donde el veredicto vendrá de los ciudadanos, o es un juicio que tendría que darse en la vía institucional. Jaime Sánchez Usaray, ¿cómo estás, Jaime? Bien, Manuel, buenas noches, ¿cómo estás? Luis Miguel González, Luis Miguel, ¿cómo te va? Muy bien, buenas noches. Juan Pablo de Leo. Manuel, ¿cómo estás? Juan Pablo, gracias por la invitación, buenas noches. A ver, ¿cómo lo vas viendo, Luis Miguel? Porque estamos en un momento, pues, raro, ¿no? Atípico, inédito. Se filtran cosas, una mano misteriosa está moviendo desde video hasta la denuncia de Lozoya presentada ante la Fiscalía General de la República. ¿Tendríamos que estar conociendo de esto? ¿Tendría que ser la autoridad? Parece que las lecciones alrededor de lo que significa un debido proceso que nos dejó el caso Cassés no se están aplicando. No soy abogado, pero en cualquier caso me preocupa esa parte por lo que dicen abogados que saben. Como periodista creo que también necesitamos una historia más bien contada. Pongo el caso, en la historia de Lavallato fueron 79 testimonios los que permiten armar el rompecabezas. No hay manera que los hechos a los que alude la denuncia de Lozoya se resuelvan solo con el testimonio de Lozoya. Dejando de lado la autoridad moral de Lozoya, la escasa autoridad moral, es imposible que una historia con tantos recovecos nos quedemos con Lozoya dice esto y esta es la última palabra de lo que ocurrió. Porque esos dichos pueden mandar a la hoguera a más de uno, pero no probar nada, porque hasta ahora no hemos visto pruebas, solo hemos conocido de dichos, Jaime. Sí, bueno, es la introducción, estamos en la introducción porque efectivamente pues cuando inicia el proceso, inicia el juicio, pues tendrá que ser oral y supongo que tendremos entonces la posibilidad de que esto efectivamente pueda ser visto por todos los ciudadanos, ¿no? Eso me parece muy importante. Y ahí aparecerían o tendrían que aparecer justamente todos los contradichos, ¿no? El solo hecho, como tú lo mencionas, de que Anaya haya ya mostrado que él no era diputado en ese momento, etcétera, etcétera, todas estas objeciones que ha puesto, pues son el inicio de esto. Y aparte está el reciente video que se ha transmitido del hermano de López Obrador recibiendo dinero, ¿no? Entonces, yo creo que por una parte está el juicio, meramente el aspecto sustancialmente legal, y por otra parte están los medios, este tipo de discusiones, por otra parte están los ciudadanos, y por otra parte están las filtraciones que está viendo, ¿no? Entonces esto se va a mover en muchos niveles al mismo tiempo. Al mismo tiempo y en distintos volúmenes, ¿no? Juan Pablo, ¿cómo lo ves? A ver si llega siquiera a juicio la parte de Emilio Lozoya y qué tantas pruebas pueden presentar a la Fiscalía para poder de ahí hacer casos específicos contra el tema, por ejemplo, de los expresidentes. Ya el hecho de que los puedan llamar a declarar me parece que será, justo hablando de estas pistas, la legal, la mediática, la popular, será uno de los momentos más importantes si es que esto llega a suceder. Hablando también de lo que decía Luis Miguel, la parte, por ejemplo, del aprendizaje de la justicia mexicana con el efecto corruptor y lo que eso implica, entendiendo el tipo de comentarios que vemos en la mañanera con el presidente pidiendo justamente este tipo, no sé si pidiendo las filtraciones, pero pidiendo que se muestre el video, que se muestren las pruebas y que se difundan, dice, que se transmitan en televisión. Y lanzarlo mucho más hacia una parte mediática y popular que hacia una parte legal. Digo, ya también leyendo las 63 páginas de ¿Tú sí las acabaste de leer? Sí, buenísima. ¿Ayer novela, o ayer las leímos, sí. ¿Sí? ¿No tuviste pesadillas? Porque el presidente dice que no las terminó de leer porque no quería tener pesadillas. Unos sueños pesados. Sí. Pero uno se cuestiona justamente cuántos testigos de lo que está presentando puede tener. Es decir, es la palabra de Emilio Lozoya contra la palabra de los acusados. Eso hará a la Fiscalía que tenga una tarea muy complicada de justamente armar un caso que efectivamente a nivel judicial te pueda llegar a una conclusión y en lo que se puede dirimir más bien en la parte mediática. Ahora, es una tarea complicada, pero también es una tarea relativamente simple, porque finalmente, como se estableció con esto del testigo protegido, pues el que va a declarar y el que va a hacer las imputaciones, pues va a ser Lozoya, ¿no? Y a partir de ahí... Es que pues, tendría que probarlas, o sea, él tendría que presentar algún soporte o mucho soporte de sus palabras, de sus yo supongo que los va a tener que presentar y que los va a ver y que los habrá y que en consecuencia pues esto desatará el juicio.
yo supongo que es imposible que esto se quede un poco en lo que tú decías de un preámbulo donde no se llega a nada, ¿no? Que se cierre la carpeta, por lo menos en el caso de Lozoya, ¿no? Y la otra cosa es que... O sea, tú sí ves que llegue a juicio esto y que veamos todo el desarrollo del mismo. Hay intenciones claras y que para las fiscalías es la situación más cómoda que puede haber, porque no son ellos los que están imputando, ¿no? Para mí una de las cosas más interesantes de esto es quién está verdaderamente sentado en el banquillo del acusado. Uno diría, la pregunta es muy simple y la respuesta más, y es Lozoya. En la práctica no. ¿Quién acusa? ¿Quién acusa? Entonces tenemos de repente, la metáfora que a mí se me ocurre es como estas películas de zombies donde Lozoya es un zombie que a quien toca vuelve zombie. Entonces, por un lado, simbólicamente está en el banquillo la reforma energética, está una década, cuando menos una década de política económica, política energética. Están los protagonistas de toda esa década. Además. No hay que perder de vista, si esto se sale de control por no jugar bien en la pista, la Fiscalía puede terminar en el banquillo. Es decir, si con este caso aparentemente tan fuerte, tan importante en términos de opinión pública, de repente empezamos en 2-3 meses a decir, a ver, hay un problema porque se hizo mal todo el procedimiento, vamos a terminar poniendo el banquillo a la Fiscalía General. Ya hubo filtraciones y a la Fiscalía le corresponde el resguardo correcto de los documentos. Bueno, ellos dicen, no fuimos, la defensa de Lozoya dice, nosotros tampoco, entonces hay una mano misteriosa que está poniendo sobre la mesa. Pero más allá del debido proceso hay otros elementos, ¿no?, que tienen que ver con el asunto de la prescripción de los delitos. Sí. Entonces son tres vertientes, es lo de Odebrecht, es lo de nitrogenados y es obviamente lo de la reforma energética, ¿no? Y en los tres casos el proceso de extinción, el proceso de prescripción está bastante avanzado, ¿no? Entonces, más allá de las faltas al debido proceso que sí son relevantes y que podrían ser muy relevantes al final cuando se emitiera un amparo y se tuviera que dictaminar si efectivamente se respetó o no se respetó, pues es un proceso legalmente muy complicado. Pero yo creo que sí hay una clara intención de que esto se vuelva un juicio mediático, y tampoco se puede volver un juicio mediático si no hay juicio, ¿no? Entonces el solo hecho de que los expresidentes se presenten a declarar, los ex candidatos a la presidencia o los diputados y senadores o incluso los gobernadores, pues eso es lo que le va a dar contenido. Y yo creo que el presidente ha sido muy claro en que más allá de los efectos legales que puede buscar, lo que a él le interesa es un efecto pedagógico. Sí. Que sería justamente entender, ¿no?, a la reforma energética como el gran acusado y el gran fraude. No, y entender, dice él, de principio a fin, cómo era el teje y maneje. Ahora, ¿qué tanta veracidad le podemos dar a las palabras de Emilio Lozoya? Porque, a ver, Lozoya enlista a medio México, a media clase política en su denuncia, pero si al rato se le ocurren otros 30 nombres, los puede colocar, y eso ya se convierte, aunque el presidente ha dicho que no, en una especie de juicio sumario de un linchamiento público. Hay una parte de lo que dice que debe tener documentos probatorios. Hay otra parte que solo tiene que ver con yo tuve esta conversación, Me parece que del expediente que yo también leí, me da la impresión que más de la mitad son puros dichos, digamos, que están en la categoría literalmente de vapor. Solo habla de un video, que es el video que ya se presentó. Y hace referencia a algunas transferencias bancarias, etcétera. Vamos a ver, por ejemplo, ahí si la UIF puede corroborar y decir, efectivamente, este señor tiene en este periodo estas cosas que no puede explicar en términos de cantidades. Creo que mucho de lo que vamos a poder rastrear va a depender, por ejemplo, del papel de la Unidad de Inteligencia Financiera, pero otra vez, volviendo al debido proceso, se trata de información bancaria que no puede simplemente decir, bueno, y aparecieron las... Ahora, hay una distancia entre la unidad y la Fiscalía de la República. Ese es un punto importante. Y sobre este asunto hay una cosa ya también, además, muy preocupante. Y es que Santiago Nieto, dijo públicamente ya que los expresidentes no serán investigados, sino hasta que haya una consulta popular que determine que efectivamente deben ser investigados. Entonces, pues es una declaración verdaderamente aterrante, porque él es un fiscal y está obligado a cumplir con la ley.
y esto no pasa por ninguna consulta, ¿no? Entonces esto tiene que ver justamente con la otra pista de la pedagogía que le interesaría al presidente, que está teniendo efectos perversos sobre el ejercicio de la justicia en México, ¿no? Una declaración de esa naturaleza, que además está vinculada con la pugna que tiene justamente con Gertz Manero, está mostrando por un lado el conflicto y por otro lado pues, que son situaciones o extremos a los que no se puede llegar. Ahora, ¿qué se tendría que cuidar, digamos, para que un juicio, en caso de haberlo, realmente fuera un juicio no solamente legítimo, sino legal, en el sentido de que lo que se ponga sobre la mesa, lo que se diga frente a un juez, tenga una validez y no hablemos nada más aquí de un quemón público que no trascienda, que no tenga consecuencias? Empezando a nivel legal por la presunción de inocencia. ¿De qué manera se puede tocar la presunción de inocencia de todos los involucrados? Otra vez, si desde el podio de la mañanera vemos justamente este juicio que se genera a nivel mediático y el tipo de estrategia legal que los equipos de defensa de los involucrados puedan tener para en un momento dado que se llegue a una acusación precisa, la parte de la presunción de inocencia se pueda respetar. Hay que recordar que estamos en un país en el que el 99% de los casos quedan en impunidad. Es decir, poder armar verdaderamente una carpeta y que se llegue a un final judicial es muy complicado. En la medida que tú no cuides justamente este proceso, desde la Fiscalía proteger el proceso, desde la Presidencia proteger el proceso, cada vez más se van abriendo más puertas para que la defensa pueda jugar legalmente con este tipo de situaciones y a partir de ahí que puedan también quedar en un tema mediático. Lo único, y tiene que ver con lo que ustedes dicen, lo único que podría ser el peor fracaso para el presidente de la República, para la Fiscalía y para todos, es que esto no llegara a juicio. Entonces yo creo que eso sí se tiene que descartar. Pero ¿sería un fracaso para el presidente o para la Fiscalía? Porque el presidente dice una y otra vez, es que ya no es como antes, la Fiscalía es autónoma, el fiscal se manda solo. El video y el video esto se muestra al día siguiente y cuando sale el procurador y hace una serie de declaraciones también al día siguiente, pues uno entiende cuál es la jerarquía. Además, digo, esto no pasa nada más aquí, en Estados Unidos también hay una jerarquía donde el presidente pues incide bastante. Digo, es real. Entonces, más allá de eso, pero el puro cálculo político me parece que es evidente. Si esto se queda en el preámbulo, pues bueno, es un fracaso. O sea, se queda en lo mediático. Es del hazmerreír, es del ridículo hecho por el presidente y por la Fiscalía. Pero incluso lo mediático, a mí me gustaría, también hay una especie de pedagogía por construir. Creo que los medios tenemos que ser mucho más exigentes con los dichos. Claro. Es decir, me parece... La primera parte nos deja, yo diría, pasamos de panzazo en el mejor de los casos. Es decir, y quiero decir, creo que tenemos que ser muy rigurosos respecto a quién dice qué, qué pruebas presenta y lo que dice. ¿A qué le damos valor, digamos, como nota, valor periodístico? Totalmente. O sea, en ese sentido yo diría, hay un debido proceso judicial, pero también yo me atrevería a decir, hay una forma correcta de hacer este trabajo desde los medios. Sí. Es el caso más relevante en mucho tiempo. Me atrevo a pensar quizá el de Mario Ruiz Massieu, en otro momento del país, etcétera, pero ni siquiera. Sí. Y creo que también nosotros estamos a prueba de cómo se pueden y cómo no se pueden hacer las cosas. El expediente que se da a conocer ayer, la demanda, las 63 páginas, tienen cosas que no aguantan, que no, el sentido común no da. Por ejemplo, pongo un caso, eso de los 3 senadores del PAN se presentaban a mi oficina de la torre de Pemex y me pegaban de gritos, exigiéndome $50 millones. Que la actitud era lo claro. Quien haya conocido a Lozoya, diría, a él no le pegaba un grito un senador cualquiera. Ni menos en su oficina, ¿no? En menos en su oficina. Ese tipo de cosas, francamente, son muy complicadas de creer. Hay otras que digo, la manera de saber son ciertas es dónde está el documento que pruebe que se entregó ese dinero, que hubo un crédito. Sí, para no irnos solo con los dichos, seguir la pista del dinero, de las pruebas, de los documentos. En ese sentido, mucho del clima de la evaluación que hagamos del funcionamiento de las instituciones va a tener mucho que ver con la calidad del trabajo que hagamos desde los medios de comunicación. Yo estoy de acuerdo, puede ser relevante, pero también hay que entender que una cosa es el círculo rojo, que está más o menos informado y que puede tener efectivamente la capacidad de discernir, y otra cosa es el no círculo rojo, donde
las percepciones que deja la mañanera o la simple imagen que deja el video de los del intercambio del dinero, etcétera, eso es lo que impacta. Entonces se puede tener un círculo rojo que esté cuestionando esto, que de hecho yo creo que ya pasa, hay un círculo rojo que es muy crítico, y hay una aprobación del presidente que no cambia. Entonces también eso hay que reconocerlo. Absolutamente. La forma en que López Obrador, el presidente, se ha conectado y se sigue conectando y se va a conectar a través de todo este juicio o todo este proceso, puede ser muy efectivo en cierto nivel de la población, más allá de lo que pueden o no pueden hacer los medios. Sí. El mismo presidente, se quejaba de la cobertura de los medios de comunicación el día lunes o martes. Decía, no le dieron el peso necesario al caso que habría de tener para compararlo con otros casos de corrupción en la historia mexicana. Con el de René Bejarano, decía. Por ejemplo. Y entonces decidió proyectarlo ahí. Esa queja. Por otra parte, los comentarios referentes a que esto tendría que ser un juicio popular y que para él era muy importante que las personas y que el pueblo conocieran este caso a profundidad. Y a partir de ahí, lo que puedas generar también como percepción pública, como percepción política, para los fines que pueda tener este caso, que también, verbatim, lo que dijo el presidente fue: me interesa el descrédito de la clase política. Entonces me parece que si va por esa línea del descrédito y de la percepción de un gobierno que va en contra de la corrupción, no necesariamente hacia adentro, pero sí hacia afuera, son parte de la... Si habrá consecuencias jurídicas o habrá una consecuencia política, el destierro de alguien o de varios de la vida pública. Yo veo, hay consecuencias jurídicas, pero también es muy relevante. Estamos escribiendo la historia de esta década y dependiendo de esta narrativa se van a tomar muchas decisiones de política pública. Yo insisto, en un escenario extremo lo que vamos a estar decidiendo en paralelo al juicio de Lozoya es qué hacemos con la reforma energética, qué hacemos con algunas decisiones que ya se tomaron ahí. Por eso me parece tan importante hacer bien el trabajo y evidentemente hay una estrategia del gobierno, pero yo también diría, no es el único narrador metiendo las manos al teclado. Y eso también va a influir. No es el único narrador, pero es un gran narrador, el presidente de la República en el podio que tiene, ¿no? Y bueno, yo creo que sí, lo dijo clarísimamente, más allá de los efectos, de las consecuencias legales que esto pueda tener, lo que a mí me interesa es justamente el juicio popular e involucrar a la población en la percepción de lo que era este régimen corrupto, el antiguo régimen, ¿no? Y yo ahí la verdad es que sí creo que tiene chances de ganar. Hasta ahorita los niveles de popularidad así lo muestran. Y pues esto es mediático, finalmente, ¿no? Y él habla desde este podio todos los días en la mañana y basta con que señale para que se entienda así. Entonces, yo no veo somos los que vamos a decidir, yo veo una fuerza que está empeñada en dinamitar y aniquilar a esa clase política vieja y a la reforma energética. Pues lo veremos, hay muchísimo, esto apenas empieza. Gracias, Jaime. Luis Miguel, gracias. Juan Pablo, muchas gracias. A usted por vernos, gracias. Soy Manuel López San Martín, se queda con todo personal. Mañana, noche de viernes, acá nos encontramos en esta República MX. Pásela bien.